Alumnas, alumnos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora usted está viendo este video. Vamos a hacer un ejercicio de perfeccionamiento acerca del tiempo pasado. Para esto es importante que tú veas el video teórico en donde yo doy a conocer esta materia. Vamos a hacer este ejercicio, 3 frases, una afirmando, otra negando y otra interrogando. Y vamos a escoger el verbo comprar. El verbo comprar que se dice buy, el presente, buy, y el pasado, bought. Los vamos a denominar con un número. El verbo 1 es el verbo presente o el verbo origen. Y el verbo 2 es el verbo pasado, que es en este caso la palabra bought. Buy, bought, el verbo comprar. Entonces con este verbo, anótalo ahí en tus apuntes, con este verbo comprar vamos a hacer el siguiente ejercicio. Anota la información, anota esas dos palabras, buy y bought, verbo 1, verbo presente, verbo origen, y el 2 es el verbo en tiempo pasado. Bien, partamos con nuestra frase número 1. ¿Cómo dirías tú la frase ella compró? Es una frase que está afirmativa en tiempo pasado. Ella ya realizó la acción de comprar. Ella compró. ¿Cómo lo traducirías? Te doy unos segundos para hacerlo. Aplique muy bien los contenidos del video para poder decir esa frase. Ella compró. Y ahí tenemos la respuesta de la primera frase. Ella compró. She bought. ¿Ok? Utilizamos entonces el verbo 2 para las oraciones o frases afirmativas en tiempo pasado. Ella compró. She bought. Lo práctico que tiene el inglés, que la palabra bought es lo mismo para decir compré, compraste, compró, compramos, compraron. Es decir, el gringo que estudia castellano tiene que aprender a decir esas 5 palabras. Compré, compraste, compró, compramos, compraron. En cambio, nosotros solamente tenemos que aprender en inglés a decir bought. Es lo mismo. Yo compré, I bought. Ellos compraron, they bought. Él compró, he bought. Lo único que tengo que hacer es cambiar el sujeto o pronombre de la frase. Por lo tanto, cuando ocupo el verbo 2, solamente cuando yo me refiero a frases afirmativas en tiempo pasado. Ahí tenemos la número 1 entonces. Ella compró, she bought. Bien, en la frase número 2 tenemos acá, ellos no compraron. Ellos no compraron. Esta es una oración negativa. Por lo tanto, acá usted tiene que aplicar el auxiliar correspondiente y cómo queda el verbo en esta oración. Aplique entonces el conocimiento que usted tiene del video anterior, de lo que ya hemos conversado, y traduzca al inglés la frase ellos no compraron. Aplique el verbo correspondiente, el auxiliar correspondiente para esa frase. Ellos no compraron. Y bien, alumnas, alumnos, ahí tenemos la respuesta de la frase número 2. Ellos no compraron. They didn't buy. La palabra no en inglés, en este caso, es didn't, porque estamos negando
en tiempo pasado. Decir no en inglés es bastante complejo porque va a depender en qué tiempo verbal nos estamos refiriendo. Pero en este caso, como estamos estudiando el tiempo pasado, de los verbos simples, usted va a negar con la palabra didn't, el auxiliar negativo del pasado. Didn't es una contracción de did not. Es decir, usted puede decir they didn't buy, o también se puede decir they did not buy. Pero en el lenguaje corriente, usual o regular, se utilizan las contracciones. Muy bien, entonces usted coloca el pronombre personal o sujeto, el auxiliar didn't, y el verbo vuelve a su origen, vuelve al presente. Por lo tanto, usted tiene que pensar, compraron viene de comprar, ¿y cómo se dice comprar en inglés? Buy. Usted anota el 1. Aquí ya no iría they didn't bought, el verbo 2. Eso no existe, no se puede, está prohibido. Usted tiene que colocar el verbo origen, ¿ok? La regla dice que usted niega con didn't en pasado, pero el verbo tiene que volver a su originalidad o al tiempo presente. Por ejemplo, yo no compré. I didn't buy. Él no compró. He didn't buy. ¿Ok? Auxiliar o, pronombre o sujeto seguido de didn't, seguido de verbo en presente. Y también acá puede ir un complemento o un predicado. Ellos no compraron una casa. They didn't buy a house. Yo no compré un auto. I didn't buy a car. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el orden para poder negar una frase en tiempo pasado. Con el sujeto, con la palabra didn't, con el verbo origen o verbo presente. Entonces ahí tenemos la respuesta. They didn't buy. Y bien, alumnas y alumnos, para finalizar nuestro perfeccionamiento del tiempo pasado, ahí tenemos la frase número 3, que es una pregunta. ¿Compró él? ¿Cómo traducirías tú esa pregunta? Aplicando lo que ya hemos visto. ¿Cómo construyes en inglés una pregunta en tiempo pasado? Traduce esa pregunta, la número 3. ¿Compró él? Y bien, ahí está la respuesta. Espero que la hayas tenido bien. ¿Compró él? Did he buy? Entonces, para poder construir una pregunta en tiempo pasado con los verbos simples, usted debe decir primero el auxiliar did. El auxiliar did es el auxiliar para las preguntas. Lo utilizan todos los pronombres personales. Después viene el sujeto o pronombre, que en este caso es él, se dice he, y el verbo, en este caso dice compró. Entonces usted dice compró, viene de comprar, comprar se dice buy. Es decir, también anotamos el verbo presente o el verbo origen, o el verbo 1. Por lo tanto, ahí está la construcción. Did, lo utilizan todos los pronombres, igual que didn't, cuando se está negando, ¿ya? El pronombre o sujeto, el verbo y el signo de interrogación solamente en inglés se escribe al final. No como en español que lo colocamos al principio y al final. Y así se construye una pregunta en pasado. Con esta estructura, por ejemplo, ¿estudiaste para tu prueba? Did you study for your test? ¿Trabajaron ellos ayer? Did they work yesterday? Entonces tú construyes de esta manera. Auxiliar did, pronombre sujeto, verbo en presente, un predicado, si es que lo hubiese, y al final terminas con el signo de interrogación de cierre. Y bien, pues, así finalizamos nuestro ejercicio de perfeccionamiento con estas
3 frases, la primera afirmando, la segunda negando y la tercera interrogando en tiempo pasado. Espero que te haya quedado mucho más claro para que puedas resolver tu guía de ejercicios. Cualquier duda a mi correo electrónico. Y bueno, de más está decir que te cuides mucho en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de cuarentena. Cuídate mucho, cuida mucho a tu familia y espero que nos podamos ver muy pronto en las salas de clases. Good luck, see you.